El crecimiento espiritual es uno de los temas más hablados dentro de la fe, pero también uno de los más malentendidos. Muchas personas creen que crecer espiritualmente significa sentirse cada vez mejor, tener más claridad, más paz constante y menos luchas internas. Sin embargo, la Biblia muestra una realidad muy diferente. El verdadero crecimiento espiritual no comienza con comodidad, comienza con confrontación. No inicia con alivio, sino con un proceso interno que, en muchos casos, resulta incómodo, doloroso y profundamente desafiante. Desde el inicio de la vida espiritual, Dios deja claro que crecer implica transformación, y toda transformación real implica pérdida. Se pierde la antigua forma de pensar, se pierden hábitos, se pierden seguridades falsas, y en ocasiones, se pierde incluso la imagen que una persona tenía de sí misma. Esta es una verdad que pocos aceptan, porque va en contra de la idea moderna de una fe diseñada solo para hacer sentir bien. En las Escrituras, cada vez que Dios decidió llevar a alguien a un nuevo nivel espiritual, primero permitió una etapa de ruptura interna. Abraham tuvo que aprender a vivir con promesas que tardaron años en cumplirse. Moisés tuvo que pasar del palacio al desierto antes de liderar al pueblo. David fue ungido rey, pero luego perseguido y humillado durante años. Ninguno de ellos creció espiritualmente sin atravesar momentos incómodos, confusos y emocionalmente difíciles. Jesús mismo dejó claro que seguirlo no sería un camino cómodo. Habló de negarse a uno mismo, de cargar una cruz y de perder la vida para encontrarla. Estas palabras no apuntan a un crecimiento fácil, sino a uno profundo. El crecimiento espiritual verdadero no consiste en añadir cosas nuevas, sino en permitir que Dios quite lo que estorba. Y eso, inevitablemente, duele. Una de las verdades más incómodas es que Dios no acelera el crecimiento solo porque la persona esté cansada. Él trabaja a su tiempo, formando carácter antes que resultados visibles. Muchas personas se frustran porque sienten que no avanzan, cuando en realidad están siendo procesadas. El silencio de Dios, en muchos casos, no es ausencia, sino trabajo interno. Durante el crecimiento espiritual, es común experimentar confusión. Oraciones que antes parecían fáciles se vuelven pesadas. Emociones que parecían controladas salen a la superficie. Preguntas que antes no existían comienzan a aparecer. Este no es un retroceso espiritual, es una señal de madurez en proceso. Dios está llevando a la persona a una fe más profunda, menos emocional y más sólida. Otro aspecto incómodo del crecimiento espiritual es que deja al descubierto motivaciones incorrectas. Muchas personas buscan a Dios por lo que puede darles, no por quién es. Cuando Dios comienza a quitar recompensas inmediatas, se revela la verdadera intención del corazón. Este momento suele ser decisivo, algunos retroceden, otros permanecen y crecen. El crecimiento espiritual también implica soledad. No porque Dios se aleje, sino porque muchas relaciones no sobreviven al cambio interno. Cuando una persona comienza a crecer, ya no piensa igual, ya no reacciona igual y ya no encuentra satisfacción en lo mismo. Esto puede generar distancia, incomprensión y en ocasiones, rechazo. La Biblia muestra que este proceso es normal y necesario. Dios no forma personas profundas en ambientes superficiales. Por eso permite procesos que sacuden la fe emocional y obligan a desarrollar una fe basada en convicción. Esta etapa incomoda porque obliga a dejar de depender de sentimientos y aprender a depender de la verdad. No todos están dispuestos a hacerlo. Muchos abandonan su crecimiento espiritual porque interpretan la incomodidad como un error. Creen que algo está mal, cuando en realidad algo está siendo corregido. Dios no hiere para destruir, hiere para sanar. No confronta para humillar, confronta para transformar. Entender esto cambia por completo la forma de vivir el proceso. En la vida actual, donde todo se busca rápido y sin dolor, esta verdad resulta especialmente incómoda. Pero la fe bíblica nunca prometió comodidad, prometió transformación. El crecimiento espiritual auténtico no busca agradar al ego, busca formar el carácter de Cristo en la persona. Si hoy te sientes incómodo espiritualmente, si sientes que Dios está tratando con áreas internas que preferirías evitar, es posible que no estés retrocediendo, sino creciendo. La incomodidad no siempre es señal de error, muchas veces es señal de avance. Aquí es donde comienza una decisión importante, resistir el proceso o permitir que Dios complete su obra. El crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto estás dispuesto a cambiar. Y ese cambio, casi siempre,
empieza con una verdad incómoda que no se puede ignorar. El crecimiento espiritual continúa profundizándose cuando la persona comienza a comprender que Dios no trabaja solo en las áreas visibles de la vida, sino principalmente en las raíces internas que sostienen cada decisión, cada pensamiento y cada reacción. Esta etapa suele ser una de las más incómodas porque expone aquello que ha estado oculto durante mucho tiempo. No se trata de pecados evidentes o errores externos, sino de actitudes, motivaciones y formas de pensar que nunca fueron cuestionadas. Dios no apresura este proceso porque sabe que una raíz mal formada termina produciendo frutos frágiles. En este punto del crecimiento espiritual, muchas personas experimentan una sensación de estancamiento. Oran, leen la Biblia y siguen asistiendo a espacios de fe, pero internamente sienten que algo no avanza. Esta percepción puede generar frustración, e incluso la idea de que Dios se ha alejado. Sin embargo, la realidad es que Dios está más cerca que nunca, trabajando en silencio. Cuando Dios guarda silencio, no significa que esté ausente, significa que está formando algo que no puede ser apresurado. La Biblia muestra que Dios suele trabajar de manera más profunda cuando menos se nota externamente. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. No hay registros de milagros durante ese tiempo, pero fue allí donde se formó la base de su misión. De la misma manera, en la vida espiritual, hay temporadas donde no hay avances visibles, pero sí una transformación interna esencial. Estas temporadas son incómodas porque van en contra de la necesidad humana de resultados inmediatos. Otra verdad incómoda del crecimiento espiritual es que no todos los que comienzan el proceso están dispuestos a terminarlo. Crecer espiritualmente implica aceptar corrección, y la corrección confronta el orgullo. Muchas personas desean bendiciones, pero no transformación. Quieren resultados, pero no procesos. Cuando Dios comienza a señalar actitudes internas que necesitan cambio, algunos prefieren retroceder a una fe más superficial antes que enfrentar lo que duele. Durante esta etapa, es común que Dios confronte áreas relacionadas con el control. El ser humano quiere entender, anticipar y manejar cada resultado. Sin embargo, el crecimiento espiritual requiere aprender a confiar incluso cuando no hay explicaciones claras. Dios no siempre revela el porqué de cada proceso, pero siempre revela el para qué con el tiempo. La incomodidad surge cuando la persona debe soltar el control sin tener garantías visibles. El crecimiento espiritual también redefine la manera en que se experimenta la fe. Al inicio, la fe suele estar muy ligada a emociones intensas, experiencias puntuales y momentos de inspiración. Con el tiempo, Dios lleva a una fe más madura, menos dependiente de emociones y más basada en convicción. Esta transición es incómoda porque la persona deja de sentir lo mismo que antes. Ya no hay la misma emoción constante, pero hay una profundidad mayor. Muchos interpretan esto como un enfriamiento espiritual, cuando en realidad es una señal de madurez. En este proceso, Dios también revela la diferencia entre conocer de Él y conocerlo a Él. Saber versículos, asistir a reuniones o repetir enseñanzas no equivale necesariamente a una relación profunda. El crecimiento espiritual lleva a una intimidad donde Dios trata con el carácter, no solo con el comportamiento. Esta cercanía puede resultar incómoda porque expone incoherencias internas y llama a una vida más alineada con la verdad. Otra verdad que incomoda es que el crecimiento espiritual no siempre trae reconocimiento. Al contrario, muchas veces pasa desapercibido. No hay aplausos por cambiar actitudes internas, por vencer luchas invisibles o por aprender a guardar silencio cuando antes se reaccionaba. Dios valora lo que nadie ve, pero el ser humano suele buscar validación externa. Aprender a crecer sin reconocimiento es una de las pruebas más difíciles del proceso espiritual. En la Biblia, Jesús advirtió que el camino angosto es el que lleva a la vida, y pocos lo transitan. El crecimiento espiritual auténtico siempre ha sido un camino poco transitado porque exige renuncias que no todos están dispuestos a hacer. Renunciar a viejas formas de pensar, a reacciones impulsivas y a la necesidad constante de aprobación no es sencillo. Pero sin estas renuncias, el crecimiento se detiene. A medida que el crecimiento avanza, también cambia la forma en que la persona enfrenta el sufrimiento. Ya no lo ve solo como algo que debe evitarse a toda costa, sino como una herramienta que Dios puede usar para formar carácter. Esto no significa buscar el dolor, sino entender que Dios no desperdicia ninguna experiencia. Esta comprensión trae una paz distinta, aunque el proceso siga siendo incómodo. El crecimiento espiritual también confronta la impaciencia.
Dios no forma personas profundas en procesos rápidos. La profundidad requiere tiempo, repetición y constancia. Esta realidad choca con una cultura que valora la rapidez y la eficiencia. Aprender a esperar sin quejarse, a perseverar sin ver resultados inmediatos, es una señal clara de madurez espiritual en desarrollo. Muchas personas abandonan su crecimiento justo antes de un avance importante porque confunden la presión del proceso con un error de camino. No entienden que la incomodidad aumenta cuando el cambio está cerca. Como el metal que se refina bajo calor intenso, el carácter se forma en momentos de presión. Dios no aumenta la presión para destruir, sino para purificar. Otro aspecto incómodo es que el crecimiento espiritual no elimina las debilidades de inmediato. Dios no quita todas las luchas al mismo tiempo. A veces permite que ciertas debilidades permanezcan para enseñar dependencia. Esto confronta el deseo humano de autosuficiencia. Reconocer que se necesita a Dios cada día es una de las lecciones más profundas del crecimiento espiritual. En este punto, la oración también cambia. Ya no se ora solo para pedir, sino para alinearse. La persona aprende a escuchar más y a hablar menos. Aprende a estar en la presencia de Dios sin necesidad de palabras constantes. Este silencio compartido es incómodo para quien estaba acostumbrado a controlar la oración, pero es esencial para una relación madura. El crecimiento espiritual no busca perfección externa, busca transformación interna. Dios no está formando personas impecables, está formando personas verdaderas. Esta verdad incomoda porque rompe con la imagen religiosa de apariencia y lleva a una fe más honesta. Dios trabaja mejor con corazones sinceros que con vidas aparentemente correctas. Si hoy sientes que tu proceso espiritual te está confrontando, incomodando o desafiando más de lo que te gustaría, es importante que no lo interpretes como un fracaso. El crecimiento verdadero nunca es cómodo. Es exigente, profundo y, en muchos momentos, silencioso. Pero es precisamente ese proceso el que produce una fe firme, capaz de sostenerse cuando las circunstancias cambian. La verdad incómoda sobre el crecimiento espiritual es que no hay atajos. No hay fórmulas rápidas ni experiencias que reemplacen el proceso. Dios trabaja en profundidad, no en superficie. Y aunque el camino no siempre sea agradable, el resultado es una fe más sólida, más auténtica y más preparada para lo que vendrá. Por eso, quienes perseveran en este proceso terminan con una fe distinta. No una fe basada en emociones pasajeras, sino en convicciones profundas. Una fe que no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Y aunque el crecimiento haya sido incómodo, el fruto que produce es duradero y real. A medida que el crecimiento espiritual avanza, hay un punto en el que la persona comienza a darse cuenta de que ya no puede volver atrás. No porque todo sea claro o fácil, sino porque algo interno ha cambiado de forma irreversible. Las cosas que antes parecían normales ahora generan incomodidad, y actitudes que antes se justificaban ya no se pueden ignorar. Este momento suele generar una tensión profunda, porque el crecimiento espiritual no solo transforma lo que se hace, sino quién se es. Y cuando la identidad empieza a cambiar, el proceso se vuelve más exigente. En esta etapa, Dios comienza a tratar con la forma en que la persona se relaciona consigo misma. Sale a la superficie la autoimagen, las inseguridades ocultas y las heridas no resueltas. Muchas personas creen que crecer espiritualmente es solo mejorar el comportamiento, pero Dios va mucho más allá. Él toca las áreas internas que han sido formadas por experiencias pasadas, rechazos, fracasos y miedos. Este trabajo interno es incómodo porque obliga a enfrentar cosas que durante años se evitaron. La Biblia muestra que Dios no ignora las heridas internas, pero tampoco las sana sin confrontarlas. El crecimiento espiritual implica permitir que Dios ilumine recuerdos, patrones y reacciones que explican por qué se vive de cierta manera. Este proceso puede ser doloroso porque rompe mecanismos de defensa que durante años parecieron necesarios para sobrevivir. Sin embargo, Dios no expone para avergonzar, expone para sanar. Otro aspecto incómodo del crecimiento espiritual es que redefine las prioridades. Lo que antes ocupaba el centro comienza a perder importancia. La necesidad de aprobación, el deseo de control o la obsesión por ciertos resultados empiezan a debilitarse. Esto no ocurre de forma instantánea, sino progresiva, y genera una sensación de vacío temporal. Muchas personas confunden ese vacío con pérdida espiritual, cuando en realidad es espacio que Dios está creando para algo nuevo. En este punto,
también se hace evidente que el crecimiento espiritual no es lineal. Hay avances y retrocesos aparentes, días de claridad y días de confusión. Esto desconcierta a quienes esperan una mejora constante y visible. Sin embargo, la Biblia nunca presenta el crecimiento como una línea recta, sino como un camino. Y todo camino real tiene subidas, bajadas y momentos de cansancio. Dios permite estos altibajos porque a través de ellos se forma perseverancia. El crecimiento espiritual no se sostiene solo con momentos de inspiración, sino con decisiones diarias de fidelidad. Seguir adelante cuando no se siente nada especial es una de las señales más claras de madurez espiritual. Esta fidelidad silenciosa incomoda porque no recibe reconocimiento, pero es profundamente valiosa delante de Dios. A medida que la fe madura, también cambia la forma en que se enfrentan las pruebas. Ya no se ven solo como obstáculos, sino como espacios donde Dios sigue obrando. Esto no elimina el dolor, pero le da sentido. El crecimiento espiritual no anestesia las emociones, las ordena. La persona sigue sintiendo tristeza, frustración o cansancio, pero ya no se pierde en ellas. Aprende a atravesarlas sin abandonar la fe. Otra verdad incómoda es que el crecimiento espiritual reduce la tolerancia a la superficialidad. Conversaciones vacías, compromisos sin profundidad y relaciones basadas solo en conveniencia comienzan a cansar. Esto puede generar una sensación de aislamiento, porque no todos están dispuestos a ir más profundo. Sin embargo, esta separación no es castigo, es consecuencia natural del cambio interno. Dios no llama a todos al mismo ritmo ni al mismo nivel de profundidad. Cuando una persona comienza a crecer espiritualmente, puede sentirse fuera de lugar en ambientes donde antes encajaba perfectamente. Esta experiencia es incómoda, pero necesaria. Dios no ajusta el crecimiento para que encaje en viejas estructuras, transforma las estructuras internas para que encajen con su propósito. En esta etapa, la oración se vuelve más honesta. Ya no se trata de decir lo correcto, sino de expresar lo real. Dios prefiere una oración sincera antes que palabras bien formuladas pero vacías. Este cambio incomoda porque obliga a dejar la apariencia espiritual y presentarse tal como se está. Pero es precisamente allí donde la relación con Dios se profundiza. El crecimiento espiritual también confronta la manera en que se maneja el error. En lugar de huir o justificarse, la persona comienza a asumir responsabilidad. Ya no busca excusas externas, sino que permite que Dios le muestre qué ajustar. Esta actitud no nace de culpa, sino de deseo de transformación. Aceptar corrección sin endurecer el corazón es una señal clara de madurez en desarrollo. Con el tiempo, Dios también redefine el concepto de éxito espiritual. Ya no se mide por cuántas cosas se hacen, sino por cuánta coherencia hay entre lo que se cree y lo que se vive. Esta redefinición incomoda porque elimina la posibilidad de compararse con otros. El crecimiento espiritual se vuelve un proceso profundamente personal, donde la única referencia válida es la voluntad de Dios. En este punto del camino, muchas personas comienzan a experimentar una fe más estable. No más intensa, sino más firme. Ya no dependen de circunstancias favorables para creer. Su confianza no se derrumba ante cada dificultad. Esta estabilidad no se logra sin pasar por la incomodidad previa. Es el fruto de haber permitido que Dios trabaje en profundidad. Otra verdad difícil de aceptar es que el crecimiento espiritual no garantiza una vida sin problemas. De hecho, en algunos casos, trae nuevos desafíos. Sin embargo, la diferencia está en cómo se enfrentan. La persona ya no reacciona impulsivamente ni se deja dominar por el miedo. Aprende a responder con sabiduría, incluso cuando no entiende todo. Esta capacidad se forma lentamente, a través de procesos que no siempre se disfrutan. Dios no apresura el crecimiento porque sabe que una fe superficial no resiste la presión. Por eso permite temporadas largas de formación. Aunque la persona quiera avanzar rápido, Dios prioriza la solidez. Esta espera es incómoda porque desafía la impaciencia humana, pero es necesaria para evitar caídas futuras. A medida que el crecimiento espiritual se consolida, también se desarrolla una mayor sensibilidad a la voz de Dios. No siempre como palabras claras, sino como convicciones internas. Esta sensibilidad no se adquiere sin silencio, sin espera y sin procesos internos. Es fruto de una relación cultivada en medio de la incomodidad.
En este punto, la persona comienza a entender que el crecimiento espiritual no es un destino, sino un camino continuo. No hay un momento donde se pueda decir que ya se llegó. Siempre hay áreas que Dios sigue trabajando. Esta realidad incomoda al ego, pero libera al corazón de la presión de tener que ser perfecto. El crecimiento espiritual auténtico produce humildad. No una humildad aparente, sino una conciencia clara de dependencia de Dios. La persona entiende que todo avance es gracia y no mérito. Esta comprensión cambia la forma de relacionarse con los demás, generando más paciencia, más compasión y menos juicio. Si has llegado hasta aquí en tu proceso espiritual, es probable que hayas pasado por momentos de confusión, cansancio y duda. Eso no significa que hayas fallado. Significa que estás siendo formado. El crecimiento espiritual real no es cómodo, pero es necesario. Y aunque muchas de sus verdades incomodan, son las mismas que producen una fe profunda, firme y preparada para permanecer.